Esta noche debería haber estado llena de risas, bailes y alegría. Pero en cambio, esta noche marcó el comienzo de un misterio escalofriante y terrible. Este terrible secreto atormentaría a toda una nación. La mujer desapareció entre las sombras. Sus últimos minutos de vida transcurrieron en una discoteca abarrotada. Fue vista hablando con un hombre que acababa de conocer y luego, como si la oscuridad se la hubiera tragado, desapareció. El hallazgo de sus pertenencias al costado de la carretera, unos días después, agravó el misterio, desatando el miedo y la especulación desenfrenada. Se encontraron su bolso, sus zapatos y su identificación, pero ella ya no estaba. El perpetrador había actuado con frialdad y de manera metódica. La policía quedó impactada, la ciudad entró en pánico y las familias estaban desesperadas. Pero, lamentablemente, la pesadilla para la familia apenas comenzaba. 3 años de investigación revelaron secretos que helaban la sangre. Uno de los juicios más notorios y controvertidos en la historia de Uruguay planteó más preguntas de las que respondió. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Natalia Martínez nació a finales de 1980 en Montedo, la bulliciosa capital de Uruguay. Como la hija menor de la familia Martínez, fue muy querida por sus padres y desarrolló un vínculo especialmente cercano con su hermana mayor, Claudia. La familia vivía cómodamente gracias a su padre, quien trabajaba como vendedor senior para una gran empresa internacional especializada en electrodomésticos. Su hogar estaba lleno de lujos, y esta situación acomodada permitió que Natalia creciera sin preocupaciones materiales. Desde pequeña, Natalia era conocida por ser una niña alegre y amigable, aunque no se ha documentado mucho más sobre su personalidad en esa etapa temprana. Lo que sí era evidente para quienes la conocían era el profundo cariño que compartía con su familia, especialmente con su hermana. Claudia, al ser mayor, a menudo cumplía el rol de protectora y confidente, y las dos hermanas eran prácticamente inseparables. La familia Martínez, en general, era conocida por sus relaciones estrechas, y Natalia encajaba perfectamente en esta dinámica. A medida que Natalia entraba en la adolescencia, su carácter cálido y sociable se hacía más evidente. Formó un círculo muy unido de amigos, un grupo que permaneció fiel y cercano a lo largo de los años. Este grupo se convirtió en una segunda familia para ella, personas en quienes podía confiar y que, a su vez, confiaban en ella. Permanecían unidos en los momentos difíciles, nunca se abandonaban, y más adelante describieron a Natalia como una persona que podía conectar fácilmente con cualquiera. Nunca fue tímida ni dudosa, y encontrar un punto en común con desconocidos era una habilidad que dominaba de manera natural. Después de graduarse de la secundaria, la vida social de Natalia siguió floreciendo. Pasaba más tiempo con sus amigos y frecuentemente asistían a fiestas, disfrutando de la vibrante vida nocturna de la zona. Eventualmente, sus aventuras se expandieron más allá de la ciudad. El grupo comenzó a hacer viajes regulares a la costa de Uruguay, entregándose al sol, la arena y el mar. Estas vacaciones estaban llenas de risas y actividad, y disfrutaban de la libertad de la juventud. El 1 de enero de 2007, cuando Natalia cumplió 19 años, ella y sus amigos decidieron emprender otra de sus escapadas aventureras. Para celebrar su cumpleaños, partieron hacia la ciudad de La Paloma, un pequeño balneario conocido por su ambiente relajado y sus hermosas playas. Durante las siguientes 2 semanas, permanecieron allí, absorbiendo la atmósfera y creando recuerdos. El 16 de enero, el grupo se dirigió a un segundo balneario, esta vez en la ciudad de Rallis. El plan era que Natalia se reuniera con sus padres y su hermana, quienes estaban de vacaciones en Paus, una localidad cercana. La familia Martínez solía hacer este tipo de viajes, y los lugareños los conocían bien por sus visitas frecuentes. Sentían un sentido de pertenencia en estos pequeños pueblos costeros,
siempre regresando a los mismos lugares que los hacían sentir como en casa. El 18 de enero, apenas unos días antes del fin del viaje, Natalia y Claudia decidieron hacer un viaje en coche a Puna del Este, otro destino turístico a menos de una hora de Paus. Su destino era un conocido spa local, ubicado en la zona del Cerro San Antonio, situado a mitad de camino entre ambos pueblos. Las hermanas pasaron el día disfrutando de tratamientos de belleza y consintiéndose con la intención de culminar la jornada con una noche de baile en una discoteca cercana. Habían planeado encontrarse con las amigas cercanas de Natalia, Rosalia y Natalia Silva, para pasar la noche en la ciudad. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, Claudia comenzó a sentirse fatigada. Decidió regresar con sus padres y saltarse la fiesta, dejando a la Natalia de 19 años continuar con sus planes. Natalia, decidida a no desperdiciar la noche, se unió a sus amigas en la discoteca La Arenas Canadá, un local famoso en la zona donde bailaron hasta las primeras horas de la mañana. Alrededor de las 5 a.m., cuando la fiesta finalmente llegaba a su fin, el grupo de amigas decidió que era hora de irse a casa. Pero antes de que pudieran marcharse, Natalia se enfrascó en una conversación con Leonardo Rakovich, un viejo conocido que tenía una librería en el pueblo. Los dos se quedaron cerca de la salida, hablando en voz baja, mientras Rosalia y Natalia Silva esperaban cerca, aguardando a su amiga. La noche había sido larga y estaban cansadas, pero no querían irse sin Natalia. A medida que pasaban los minutos y la conversación se alargaba, Rosalia y Natalia Silva decidieron salir y esperar en el coche. Pensaron que su amiga se uniría a ellas en breve. Después de todo, tenían una regla no escrita: nunca dejaban a nadie atrás. Pero el tiempo pasó y Natalia seguía sin aparecer. Inquietas y preocupadas, decidieron regresar a la discoteca para ver qué estaba causando la demora. Cuando volvieron a entrar al local, no había rastro de Natalia Martínez ni de Leonardo. El lugar donde habían estado conversando estaba vacío. Una sensación de inquietud comenzó a surgir. Natalia no era del tipo que se marchaba sin decir nada a sus amigas. Si hubiera habido un cambio de planes, habría llamado, o al menos, se los habría dicho en persona. Pero no habían tenido noticias suyas. Las amigas decidieron buscar por todo el club. Subieron al segundo piso, con la esperanza de tener una mejor vista del estacionamiento desde el balcón. Fue entonces cuando vieron el BMW de Leonardo estacionado abajo. El coche estaba encendido, con el motor en marcha, y a través del reflejo en el vidrio, Rosalia y Natalia Silva no pudieron distinguir con claridad lo que había dentro. Sin embargo, creyeron ver movimiento en el asiento del pasajero, algo o alguien moviéndose dentro del vehículo. Sus corazones se aceleraron. Algo no se sentía bien. La noche, que había comenzado como una celebración despreocupada, ahora estaba teñida de una inquietante sensación de temor. Las chicas empezaron a ponerse nerviosas mientras llamaban a Leonardo, esperando obtener alguna respuesta. Le preguntaron por Natalia y él afirmó tranquilamente que estaba sentado en su coche con un amigo en ese momento. Explicó que, tras una breve conversación con Natalia dentro del club, se habían separado. Insistió en que no tenía idea de a dónde fue después ni por qué no había regresado con sus amigas. Sin saber qué más hacer, las chicas especularon que Natalia tal vez ya había regresado a casa. Con este pensamiento en mente, subieron al coche y se dirigieron a casa de unos parientes, a solo 10 minutos del club. Al llegar, tocaron la bocina suavemente, tratando de llamar la atención de Claudia sin despertar a toda la familia. Pero no obtuvieron respuesta. Después de varios intentos, decidieron volver a la discoteca, regresando al último lugar donde habían visto a Natalia. Reanudaron la búsqueda, revisando la zona durante casi 2 horas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Nadie tenía información sobre a dónde había ido, y la ansiedad no hacía más que aumentar. Para las 8 de la mañana, Natalia Silva, exhausta y angustiada, finalmente regresó a casa. Aunque físicamente agotada, su mente seguía llena de preocupación. Compartió sus inquietudes con sus padres, temiendo que algo terrible le hubiera pasado a su amiga. Trataron de consolarla,
insistiendo en que probablemente Natalia Martínez ya había regresado sana y salva y que no había razón para alarmarse. A regañadientes, Natalia Silva se fue a la cama, pero el miedo persistente en su corazón no la dejaba en paz. Cuando Natalia Silva despertó a las 11 de la mañana de ese mismo día, sus peores temores se confirmaron. Aún no había noticias de Natalia Martínez. El pánico se apoderó de todos. La familia Martínez, alarmada y desesperada, inició de inmediato una búsqueda para encontrarla. Sus amigas, igualmente preocupadas, se unieron al esfuerzo. Juntos, regresaron a la discoteca, siguiendo sus pasos, con la esperanza de encontrar alguna pista que los llevara a su paradero. Desafortunadamente, el club ya estaba cerrado, y nadie en los alrededores pudo ofrecer información útil. Buscaron en cada rincón, pero no encontraron nada. A las 5 de la tarde, al darse cuenta de que habían agotado todos sus recursos, la familia y las amigas acudieron a la estación de policía en Maldonado. Entregaron varias fotografías, incluida una tomada en esa noche fatídica que mostraba a las chicas juntas en el club. Esto proporcionó a la policía una imagen clara de lo que Natalia llevaba puesto esa noche y se emitió una alerta nacional APB. La policía comenzó su investigación, aunque su escepticismo inicial era evidente. No era raro que chicas jóvenes en fiestas se marcharan sin informar a sus amigas, especialmente después de consumir alcohol. Se preguntaban si Natalia simplemente se había ido con algún hombre que conoció en la discoteca. Sin embargo, Rosalia y Natalia Silva fueron tajantes. Natalia no había estado bebiendo esa noche. De hecho, tenía una fuerte aversión al alcohol y rara vez lo consumía. Además, negaron rotundamente cualquier uso de sustancias ilegales. Bajo la presión de la familia y de las amigas de Natalia, el detective a cargo comenzó a tomarse el caso con mayor seriedad. El primer paso de la investigación fue regresar a la discoteca donde Natalia Martínez fue vista por última vez. En ese momento, el local ya había reabierto, pero no había cámaras de seguridad instaladas en el lugar, lo que dificultaba rastrear sus movimientos dentro o fuera del recinto. Al hablar con el personal, los detectives se enteraron de que un grupo de 3 hombres jóvenes había estado sentado en una mesa cercana y que pasaron la noche tratando de entablar conversación con Natalia y sus amigas. Rosalia y Silva confirmaron que los hombres las habían estado molestando persistentemente durante la noche. A pesar de esta nueva información, los investigadores decidieron centrar su atención en Leonardo, la última persona que había hablado con Natalia antes de su desaparición. No era sorprendente que rápidamente se convirtiera en el principal sospechoso. Después de todo, lo habían visto hablando con ella apenas momentos antes de que desapareciera, y la falta de pistas solo aumentaba las sospechas sobre él. Leonardo, sin embargo, insistía en su inocencia. Tenía la reputación de ser una persona amable y tranquila, y ninguno de sus amigos o conocidos podía recordar una sola ocasión en la que hubiera mostrado un comportamiento agresivo o cruel. Cuando fue interrogado, volvió a explicar que su conversación con Natalia había terminado de manera pacífica. Después de que sus amigas se marcharon, ella bajó las escaleras y salió al porche, momento en el cual Leonardo regresó a su coche para conversar con un amigo. Afirmó que vio a Natalia alejarse, pero pronto la perdió de vista porque se concentró en la charla. No tuvo razones para pensar que algo malo estaba ocurriendo. No hubo alboroto, ni gritos, nada que generara alarma. A pesar de las afirmaciones de Leonardo de que no tenía nada que ver con la desaparición de Natalia, los detectives seguían sin estar convencidos. Decidieron investigar a fondo el BMW que él había conducido esa noche al salir del club. Algunos testigos reportaron haber visto un vehículo similar en distintos lugares de la ciudad, incluso en las afueras, cerca de una zona boscosa. Un informe especialmente intrigante vino de un hombre que afirmó haber visto a una pareja teniendo relaciones íntimas dentro de un coche cerca de un lago, en las cercanías del bosque. La descripción del vehículo coincidía con el BMW de Leonardo, y el supuesto avistamiento ocurrió la misma noche de la desaparición de Natalia Martínez. Mientras los detectives trataban de armar el rompecabezas con estos relatos dispersos, el misterio se profundizaba. La versión de los hechos presentada por Leonardo parecía plausible,
pero la creciente evidencia circunstancial era imposible de ignorar. La investigación apenas comenzaba, pero el tiempo corría, y la familia de Natalia temía lo peor. La policía, armada con una orden judicial, examinó minuciosamente el BMW de Leonardo. Casi de inmediato encontraron mechones de cabello largo y oscuro en el piso del vehículo. El hallazgo despertó esperanzas, y el cabello fue enviado para pruebas forenses. Para sorpresa de los detectives, no coincidía con el de Natalia Martínez desaparecida. Pertenecía a otra persona completamente diferente. El interior del coche también estaba sorprendentemente limpio. No había manchas de sangre, ni signos de forcejeo, nada que conectara directamente a Leonardo con la desaparición de Natalia. Sin embargo, los detectives, ya sospechosos de él, asumieron que había limpiado meticulosamente el coche tras el incidente, eliminando cualquier posible evidencia. Esta teoría incluso fue mencionada en sus informes, sumándose al cúmulo de pruebas circunstanciales contra Leonardo. Aún así, no había nada concreto, y no era suficiente para justificar una detención. Entonces, el 22 de enero, se produjo un giro crucial en el caso. Un transeúnte que conducía por la carretera en las afueras de Paus notó varios objetos esparcidos al costado del camino. Entre ellos había un bolso de mujer, una billetera y un par de zapatos. Pero lo que realmente llamó la atención fue una tarjeta de identificación. Pertenecía nada menos que a la desaparecida Natalia Martínez. Al darse cuenta de la importancia del hallazgo, el transeúnte contactó de inmediato a la policía, que llegó rápidamente al lugar. El descubrimiento sacudió la investigación, proporcionando la primera pista tangible sobre el destino de Natalia. Sin embargo, la intensa cobertura mediática que rodeaba la desaparición de Natalia también tuvo sus inconvenientes. A medida que el público se interesaba más en el caso, comenzaron a circular rumores salvajes. Uno en particular, especialmente perjudicial, sugería que Natalia tenía vínculos con narcotraficantes y que había sido víctima de una disputa violenta entre bandas rivales. Estos rumores eran infundados, pero rápidamente ganaron tracción, obligando a la familia de Natalia a responder públicamente. Su padre apareció en televisión, negando con vehemencia cualquier conexión entre su hija y actividades criminales. A pesar de sus esfuerzos, los rumores continuaron propagándose, arrojando una sombra sobre la investigación. Además de alimentar la especulación, el frenesí mediático provocó una avalancha de informes falsos. Llamadas anónimas inundaron la estación de policía, cada una más absurda que la anterior. Algunos afirmaban haber visto a Natalia, mientras que otros aseguraban haber presenciado su secuestro. Incluso hubo quienes ofrecieron detalles dudosos sobre el supuesto crimen. Los detectives, ya sobrecargados, se vieron obligados a investigar cada pista, solo para descubrir que la mayoría eran callejones sin salida. El enorme volumen de desinformación obstaculizó gravemente su progreso. No obstante, los medios prosperaban con estos giros dramáticos, ya que la fascinación del público con el caso no hacía más que crecer. Los titulares lanzaban teorías y afirmaciones sensacionalistas, aumentando la presión sobre una investigación ya al límite. A pesar de los contratiempos, la búsqueda de Natalia se intensificó. Funcionarios de las fuerzas del orden, amigos, familiares y cientos de voluntarios peinaron el campo con la esperanza de encontrar algún rastro de la mujer desaparecida. El área que rodeaba la discoteca fue registrada minuciosamente, pero no se encontraron pistas. A medida que pasaban los días, la búsqueda se extendió a partes más remotas de Uruguay, incluyendo regiones costeras y zonas boscosas. Se convocaron unidades especializadas de búsqueda, incluyendo perros de servicio e incluso la aviación militar para asistir en las labores. El cuerpo de bomberos local revisó los sistemas de alcantarillado, pero aún así no había señales de Natalia. A finales de enero, la sombría realidad se impuso para las autoridades. Natalia Martínez probablemente estaba muerta. La ventana crítica de 48 horas para encontrar personas desaparecidas había pasado hacía tiempo, y sin nuevas pistas, la esperanza se desvanecía rápidamente. En la Playa Grande, se hizo un hallazgo que agitó brevemente la investigación. Se encontró un hueso, pero tras un análisis cuidadoso, se determinó que el hueso no era humano,
lo que disipó las escasas esperanzas de los buscadores. Sin embargo, la familia de Natalia se mantuvo firme. Se negaban a rendirse, aferrándose a la creencia de que ella aún estaba viva, quizás retenida contra su voluntad. Esta esperanza lo sostuvo durante las agotadoras semanas de búsquedas infructuosas. Pero el 10 de febrero de 2007, sus peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de una mujer fue descubierto en el denso bosque cerca del lago Willow, a solo 2 millas del club donde Natalia había sido vista por última vez. El estado del cuerpo era malo, pero la ropa coincidía con la que Natalia llevaba la noche en que desapareció. Los detectives sintieron una certeza abrumadora de que habían encontrado a la joven desaparecida. El descubrimiento recordó un informe previo de un testigo ocular. Alguien había visto a una pareja en un coche cerca de esa misma zona boscosa, aparentemente en un encuentro íntimo. El avistamiento había ocurrido la noche de la desaparición de Natalia, y el vehículo coincidía con la descripción del BMW de Leonardo. Con esta nueva pieza del rompecabezas, los investigadores volvieron a centrarse en su principal sospechoso, mientras esperaban los resultados del examen forense del cuerpo. El cuerpo fue enviado para una autopsia detallada, pero los médicos forenses enfrentaron grandes dificultades debido al avanzado estado de descomposición. 5 expertos forenses diferentes fueron convocados para analizar cuidadosamente los restos. A pesar de las dificultades, lograron confirmar que el cuerpo era efectivamente el de Natalia Martínez. Los informes toxicológicos descartaron tanto el alcohol como el envenenamiento por drogas como posibles causas de la muerte. Un detalle particularmente inquietante surgió durante el examen. El cuerpo de Natalia había sido atado con hilo de nylon. Los expertos no pudieron determinar si este atado ocurrió antes o después de su muerte, lo que añadió otra capa de misterio a un caso ya desconcertante. A pesar de la exhaustiva autopsia, muchas preguntas permanecieron sin responder. Aunque el hallazgo del cuerpo de Natalia proporcionó un cierre a su familia, también marcó el inicio de una nueva fase en la investigación, porque Leonardo seguía siendo sospechoso y nuevas evidencias apuntaban hacia él. Los detectives enfrentaban una creciente presión para resolver el caso y hacer justicia por Natalia Martínez. Unos meses después del hallazgo del cuerpo de Natalia Martínez, el caso dio un giro oscuro e inesperado. Rubén Olive, el hombre que originalmente había descubierto sus pertenencias al borde de la carretera, fue encontrado muerto cerca de su casa, al pie de un acantilado. Rubén era profundamente religioso, valoraba la vida y estaba dedicado a su familia. Nunca había mostrado señales de desesperación ni pensamientos suicidas. Una autopsia posterior confirmó sus sospechas. Rubén había muerto por un traumatismo contundente en la cabeza, sufrido antes de caer del acantilado. Ahora estaba claro, había sido asesinado. Su muerte planteó preguntas escalofriantes sobre si estaba relacionada con el caso de Natalia. Como si eso no fuera lo suficientemente trágico, la siguiente pérdida envió nuevas ondas de tristeza a la familia Martínez. El padre de Natalia, Ebert Martínez, cayó en una profunda depresión tras la muerte de su hija. Estaba atormentado por los detalles macabros de su asesinato, así como por los rumores maliciosos difundidos por los medios, algunos sugiriendo que Natalia tenía vínculos con actividades criminales. Incapaz de sobrellevar el peso de su dolor y el incesante escrutinio público, Ebert se quitó la vida. Su cuerpo fue descubierto por su hija Claudia y su esposa, lo que profundizó aún más el trauma para la familia. La familia, aunque devastada, no impugnó esta conclusión. Durante meses, la investigación sobre el asesinato de Natalia se estancó y parecía que no habría justicia. Pero en 2010, casi 3 años después de su muerte, los detectives encontraron nuevas pruebas que reavivaron el caso. Esta nueva pista provino de una fuente pasada por alto, la correspondencia personal de Natalia. Los mensajes, intercambiados con una amiga cercana pocos días antes de su muerte, revelaron que había conocido a un hombre en línea con quien planeaba encontrarse en el club la noche en que desapareció. Sorprendentemente, los detectives habían pasado por alto esta información crucial durante años.
No estaba claro por qué había tardado tanto en acceder a los registros digitales de Natalia, pero la demora había costado tiempo valioso a la investigación. Al revisar los mensajes, los detectives se dieron cuenta de que el hombre que Natalia mencionaba era uno de los mismos 3 jóvenes que la habían estado molestando a ella y a sus amigas en el club esa noche. Estos hombres habían sido identificados desde el inicio de la investigación con varios testigos, incluido el camarero, señalándolos por su comportamiento sospechoso. Sin embargo, por razones desconocidas, esta información había sido pasada por alto o descartada. Con renovado empeño, los detectives localizaron e identificaron a los 3 hombres. Todos eran un poco mayores que Natalia, y su implicación en el caso se convirtió repentinamente en un punto central. Al ser interrogados, los hombres parecían nerviosos y confundidos. Sus relatos sobre dónde habían estado y qué habían hecho la noche del asesinato de Natalia eran contradictorios. Sus historias no coincidían, lo que generó aún más sospechas. La policía también logró localizar a un testigo clave, la novia de uno de los hombres. Por su seguridad, su identidad se mantuvo en secreto, pero proporcionó información crucial. Uno de los hombres, Rodrigo Vergis, le había confesado que había estado involucrado en la muerte de Natalia. Rodrigo, de 25 años en ese momento, había sido evasivo desde el principio. Durante interrogatorios previos, había mentido a los detectives, proporcionando información falsa sobre su paradero. Pero este nuevo testimonio, combinado con registros telefónicos que lo ubicaban en lugares clave cerca del momento de la desaparición de Natalia, pintaba un panorama diferente. Se tomaron muestras de ADN de Rodrigo, pero debido al estado de los restos de Natalia, su utilidad fue limitada. No obstante, los investigadores ahora tenían suficiente para considerarlo el principal sospechoso. Rodrigo fue llamado nuevamente para un interrogatorio adicional el 8 de junio de 2010. Sus amigos, que habían estado con él en la discoteca la noche en cuestión, también fueron interrogados. Todos negaron tener algo que ver con la muerte de Natalia. Afirmaron que después de salir de la discoteca, habían contratado acompañantes para continuar su noche de fiesta. Sin embargo, la historia de Rodrigo comenzó a desmoronarse rápidamente. Inicialmente, negó haber conocido o interactuado alguna vez con Natalia, pero los detectives lo confrontaron con la prueba contundente de sus mensajes en línea, que demostraban que se conocían y que habían acordado encontrarse en la discoteca esa noche. Bajo presión, la fachada de Rodrigo se derrumbó. Al día siguiente, regresó a la comisaría y finalmente dijo la verdad. Admitió que había conocido a Natalia en línea y que habían intercambiado mensajes antes de acordar encontrarse en la discoteca. Sin embargo, las cosas no habían salido como él esperaba. A medida que avanzaba la noche, Rodrigo se frustró porque la conversación no iba bien. En las primeras horas de la mañana, sugirió que salieran de la discoteca y fueran a otro lugar cercano. Pero esto fue una mentira. Su verdadera intención era quedarse a solas con Natalia. Rodrigo la llevó a un área remota bajo falsos pretextos, con la intención de aprovecharse de ella. La investigación finalmente había descubierto la verdad, pero dejó a todos con un amargo sentimiento de injusticia. Rodrigo había alejado a Natalia de sus amigos con malas intenciones. Cuando Rodrigo comenzó a acosar a Natalia esa noche, las cosas tomaron un giro oscuro. Según su confesión, ella rechazó sus avances, y él afirmó haberlo aceptado con calma. Además, dijo que Natalia sufrió un ataque de asma debido a la excitación, seguido de convulsiones. Sin su inhalador ni ningún medicamento, ella murió trágicamente frente a él. Rodrigo afirmó que estaba confundido y en pánico, incapaz de ofrecer ayuda alguna. Su miedo aumentó cuando Natalia dejó de mostrar signos de vida en su auto. Después de la fiesta, Rodrigo debía regresar a la granja de su familia cerca de la ciudad, pero ante un cuerpo sin vida, eligió encubrir el incidente en lugar de buscar ayuda. En una carretera hacia el bosque, se detuvo, arrastró el cuerpo de Natalia hacia lo profundo de los árboles, la ató con hilo de nylon y cubrió el cuerpo con ramas en un intento débil por ocultar el crimen. Sin embargo, su historia estaba llena de contradicciones
y muchos creían que ocultaba la verdad. Un testigo que caminaba por la playa había afirmado haber visto a la pareja en un encuentro íntimo, y las señales de estrangulamiento encontradas durante la autopsia indicaban coerción. Era muy probable que Rodrigo omitiera un detalle crucial, que había estrangulado a Natalia después de no obtener lo que quería. Sus intenciones iniciales parecían claras. Esperaba intimidad, y cuando fue rechazado, la situación escaló. La evidencia forense sugería más que una muerte accidental, pero dada la condición del cuerpo de Natalia, ya no era posible probar una agresión sexual. Lo que desconcertaba a los investigadores era por qué Rodrigo no había pedido ayuda. Si Natalia realmente sufrió un ataque de asma, cualquier persona razonable habría intentado salvarle la vida contactando a los servicios de emergencia. Una simple llamada médica podría haberla salvado o al menos haber aclarado su inocencia. El hecho de que ocultara el cuerpo en lugar de buscar ayuda solo reforzaba la sospecha de que ocultaba algo mucho más oscuro de lo que admitía. Un elemento clave que contribuyó a la confusión durante la investigación fue el coche que Rodrigo había conducido esa noche, un Chevrolet Corsa. Por coincidencia, este coche era sorprendentemente similar en apariencia a un BMW de la misma época, especialmente con poca luz. Ambos vehículos eran de color burdeos oscuro, lo que facilitó que varios testigos confundieran el coche de Rodrigo con el BMW de Leonardo Radakovich, el dueño de la librería que había sido un sospechoso principal desde el principio. Esto llevó a una serie de pistas falsas que desperdiciaron tiempo valioso. Sin embargo, una vez que Rodrigo confesó, sus amigos, que habían estado con él esa noche, fueron exonerados y liberados. Mientras tanto, Rodrigo fue arrestado y esperaba juicio. Sus padres estaban preocupados por su seguridad en la prisión, temiendo represalias de reclusos violentos, pero el alcaide les aseguró que estaría protegido. Al principio, parecía que la confesión de Rodrigo facilitaría el trabajo del fiscal. Pero a mediados de 2010, durante las audiencias preliminares, Rodrigo se retractó de su confesión, alegando que solo había admitido el crimen bajo una intensa presión policial. Insistió en que era inocente. A pesar de sus afirmaciones, su confesión había sido demasiado detallada. Compartió información que solo el asesino conocería, incluyendo la ubicación exacta del cuerpo de Natalia. Su cambio repentino generó sospechas, pero su equipo de defensa se mostró rápidamente solidario con su nueva postura. Los abogados de Rodrigo intentaron desmontar el caso de la fiscalía, argumentando que él ni siquiera había estado en la discoteca esa noche. Presentaron registros telefónicos y declaraciones de su empleador que sugerían que Rodrigo estaba trabajando ese turno, por lo que era imposible que estuviera en la escena del crimen. Además, afirmaron que al día siguiente Rodrigo asistió a la boda de un amigo, donde nadie notó un comportamiento extraño en él. El argumento de la defensa sufrió un golpe cuando Leonardo Radakovich, quien había sido exonerado anteriormente, fue llamado como testigo de la fiscalía. Testificó que, la noche de la desaparición de Natalia, ella había desviado repetidamente la mirada hacia un joven en la discoteca, que ahora se confirmó era Rodrigo. Esto, junto con el testimonio de las amigas de Natalia que identificaron a Rodrigo, lo situó en la escena y desacreditó efectivamente la coartada de la defensa. La fiscalía también se apoyó mucho en los hallazgos del forense. Según la autopsia, el asma de Natalia no pudo haber causado su muerte tan rápidamente. Aunque padecía asma, un ataque mortal le habría tomado horas, no minutos. La causa más probable de la muerte, basada en las marcas de estrangulamiento en su cuello, fue la estrangulación manual. Desafortunadamente, debido al estado del cuerpo, el forense no pudo proporcionar más detalles sobre las heridas, pero la evidencia existente apuntaba en contra de la historia de Rodrigo sobre una muerte accidental. 3 años de investigación habían producido suficiente evidencia para cuestionar las afirmaciones de Rodrigo. La fiscalía argumentó que Natalia, una joven cautelosa, nunca habría ido voluntariamente con un hombre en quien no confiaba. Esto indicaba que Rodrigo la había engañado o forzado a acompañarlo esa noche. Además, la forma en que dispuso del cuerpo fue fría y metódica, no propia de alguien en pánico. Los expertos forenses concluyeron que Rodrigo probablemente la había matado intencionalmente
y luego intentó encubrir el crimen ocultando el cuerpo en el bosque. Al final, los intentos de Rodrigo por reclamar inocencia solo aumentaron la tragedia. Su retractación sembró dudas, pero la abrumadora evidencia, su confesión, su conocimiento detallado del crimen y los testimonios de los testigos apuntaban a su culpabilidad. La pregunta seguía siendo: ¿vería el tribunal a través de su último y desesperado intento por eludir la responsabilidad de la muerte de Natalia, o finalmente se haría justicia por la joven cuya vida fue truncada de manera tan brutal e insensata? Las audiencias por el asesinato de Natalia Martínez se llevaron a cabo desde finales de agosto hasta mediados de septiembre de 2010. Durante el juicio, la Fiscalía elaboró meticulosamente una narrativa, retratando a Rodrigo Vergis como el perpetrador con un motivo claro para el crimen. Tras examinar las pruebas y testimonios, el tribunal encontró a Rodrigo culpable de asesinato y lo condenó a 9 años de prisión. Muchos creyeron que finalmente se había hecho justicia por la brutal muerte de Natalia. Sin embargo, apenas unos meses después, en febrero de 2011, el equipo de defensa de Rodrigo, encabezado por su persistente abogado, presentó una apelación. La defensa argumentó que la decisión del tribunal era fundamentalmente errónea y acusó a la Fiscalía de parcialidad. Según la defensa, todo el caso había sido fabricado y Rodrigo era simplemente un chivo expiatorio en un error judicial. En un giro sorprendente, el 27 de octubre de 2014, la apelación rindió frutos. Rodrigo, que había cumplido solo 4 años y 2 meses de su condena de 9 años, fue elegible para libertad condicional. A pesar de la gravedad del crimen, se le concedió una liberación anticipada, en gran parte debido a su buen comportamiento durante el tiempo en prisión. Esta decisión generó indignación, especialmente entre quienes creían firmemente que Rodrigo había quitado la vida a Natalia. La pronta liberación de un asesino condenado dejó a muchos cuestionando el sistema de justicia y el peso que éste le da al castigo por un crimen tan atroz. El padre de Rodrigo, Miguel Vergis, fue uno de los defensores más vocales de la inocencia de su hijo. Durante todo el juicio y la encarcelación de Rodrigo, Miguel mantuvo que su hijo había sido incriminado. Insistió en que Rodrigo no era el asesino y que la decisión del tribunal fue un error. El apoyo inquebrantable de Miguel hacia su hijo, combinado con la liberación anticipada, reavivó rumores y teorías conspirativas en torno al caso. El juicio, ya controvertido, ahora se vio envuelto en nuevas especulaciones. Algunos comenzaron a cuestionar si Rodrigo era realmente culpable, mientras otros se aferraban a la creencia de que Leonardo Radakovich, el dueño de la librería y sospechoso inicial, era el verdadero asesino. A pesar del fallo del tribunal, los eventos del 19 de enero de 2007 siguen envueltos en misterio. Hasta hoy, la verdad completa sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche nunca ha sido revelada de manera definitiva. Algunos detalles del crimen han permanecido elusivos, llevando a muchos a creer que el verdadero asesino podría estar todavía en libertad. El asesinato sin resolver de Rubén Oliva, el hombre que encontró las pertenencias de Natalia y que posteriormente fue hallado muerto al pie de un acantilado, solo ha incrementado las dudas persistentes. Su muerte, que muchos creen está relacionada con el asesinato de Natalia, nunca fue esclarecida. Este cabo suelto continúa alimentando teorías de que el asesino aún anda libre. El caso de Natalia Martínez se ha convertido desde entonces en uno de los juicios más controvertidos y debatidos en la historia de Uruguay. Muchos sienten que la justicia nunca se sirvió plenamente, y para algunos persiste un miedo profundo de que la persona responsable, tanto de la muerte de Natalia como de Rubén, aún no haya enfrentado las consecuencias de sus actos.